Hay una imagen que ya está dando la vuelta al mundo. Un jugador tendido en el césped, su pierna en una posición que ningún futbolista quiere ver jamás, y un estadio completo conteniendo el aire al mismo tiempo. Eso fue lo que pasó en el partido entre Canadá y Qatar, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. Y eso es exactamente lo que vamos a repasar minuto a minuto en este video, porque lo que empezó como una goleada histórica, terminó convertido en una de las escenas más duras de todo el torneo. Antes de seguir, si este canal te sirve para no perderte ninguna de las jugadas más fuertes de este mundial, este es el momento de suscribirte, porque todos los días vamos a estar trayendo lo que realmente importa de la competencia, antes que nadie. Ahora sí, vamos al partido. Para entender la magnitud de lo que pasó hay que ponerse en contexto. Canadá llegaba a este partido con la ilusión intacta de poder dar el golpe en su Grupo B, en un mundial que organiza junto a Estados Unidos y México, jugando prácticamente como local. Nunca en toda su historia la selección canadiense había logrado ganar un partido en una Copa del Mundo. Lo habían intentado en ediciones anteriores sin éxito, y esta vez el equipo dirigido por Jesse Marsch llegaba con una generación de jugadores que muchos consideran la mejor que ha tenido el país en décadas, con nombres como Jonathan David, Alphonso Davies y Stephen Eustaquio como columna vertebral de un proyecto que venía creciendo partido tras partido. Llegaba con la necesidad de reaccionar después de un arranque complicado en el torneo. El equipo asiático necesitaba puntos para no quedar eliminado de manera anticipada, y eso generaba una presión extra sobre un plantel que ya sabía que este Grupo B no perdonaría errores. Para Qatar, ser anfitrión del Mundial de 2022 había quedado como un recuerdo agridulce a nivel deportivo, y esta participación de 2026 representaba la posibilidad de demostrar que el crecimiento futbolístico del país no había sido solamente organizativo, sino también competitivo. Esa necesidad de resultados es justamente la que explica por qué, ante la diferencia que se empezaba a notar en la cancha, la desesperación catarí fue creciendo minuto a minuto. Lo que nadie imaginaba es que ese partido, que terminaría siendo una goleada histórica, quedaría completamente eclipsado por una sola jugada. Porque hay partidos que se recuerdan por el marcador, y hay partidos que, sin importar cuántos goles se hayan hecho, terminan siendo recordados únicamente por un instante. Este fue uno de esos casos. El partido arrancó con Canadá, imponiendo un ritmo absolutamente arrollador. Desde los primeros minutos, el equipo norteamericano se adueñó de la pelota y empezó a generar ocasión tras ocasión sobre el arco catarí. La efectividad fue total. Canadá encontró rápido la apertura del marcador, y a partir de ahí, el partido se transformó en una exhibición. Qatar, superado en intensidad, en orden defensivo y en capacidad de respuesta, no encontraba la manera de frenar el ataque canadiense. El protagonista absoluto de esa primera mitad fue Jonathan David, que se vistió de héroe y empezó a construir lo que terminaría siendo una noche soñada a nivel individual. El dominio canadiense no se detuvo en el segundo tiempo. El marcador seguía creciendo y todo indicaba que esta iba a ser, simplemente, la noche de la consagración histórica de Canadá en un mundial. Pero al minuto 51 del complemento, con el marcador ya completamente a favor del equipo norteamericano, se produjo la jugada que cambió por completo el tono de la transmisión y que va a quedar marcada en la memoria de este mundial. Disputó una pelota dividida en la mitad de la cancha contra el jugador catarí Asim Madibo. Lo que en un primer vistazo parecía una entrada más, una disputa común de mitad de cancha, terminó siendo una escena que dejó congelado a todo el estadio. El contacto sobre la pierna izquierda de Koné fue de una violencia que se notó al instante en la reacción de los jugadores que estaban más cerca de la jugada. No hizo falta ninguna repetición para entender que algo grave había pasado. Lo primero que se vio fue a Koné cayendo al pasto y llevándose las manos a la pierna con gestos de dolor evidente. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue la reacción del resto de los futbolistas. Jugadores de ambos equipos, tanto canadienses como cataríes, empezaron a hacerle señas desesperadas al cuerpo médico para que entrara lo antes posible. No era el protocolo habitual de una falta común. Había una urgencia distinta en cada gesto,
en cada mirada, en la forma en que todos formaron casi sin pensarlo un círculo alrededor del jugador caído, para protegerlo de las cámaras y darle espacio al personal médico. El propio Asim Madibo, el jugador que cometió la infracción, fue una de las imágenes más comentadas de toda la secuencia. En el momento en que entendió la magnitud de lo que acababa de provocar, se llevó las manos a la cabeza completamente conmocionado. No hizo falta ningún gesto de provocación ni de festejo, todo lo contrario. Quedó visiblemente afectado por las consecuencias de su propia jugada, una reacción que generó cierta empatía incluso entre los hinchas canadienses que vieron el partido por televisión. El árbitro del encuentro, el chileno Cristian Garay, en primera instancia sancionó la falta con una tarjeta amarilla, interpretando la jugada como una infracción dura, pero dentro de los parámetros. Sin embargo, las imágenes de televisión y la reacción de ambos planteles dejaron en evidencia que la sanción inicial no estaba a la altura de lo que había pasado en el campo. El sistema de videoarbitraje entró en acción y, después de revisar la jugada desde distintos ángulos, la decisión fue contundente. La tarjeta amarilla se transformó en roja directa, y Madibo tuvo que abandonar el campo expulsado, dejando a su equipo con 10 jugadores en un partido que ya era completamente adverso en el resultado. Mientras todo esto pasaba, la atención médica sobre Koné se extendió por varios minutos. El cuerpo médico de Canadá trabajó con extrema cautela, inmovilizando la pierna izquierda del jugador antes de animarse a moverlo. Las cámaras de televisión, que en un primer momento habían enfocado de cerca la zona afectada, terminaron alejándose por pedido de los propios jugadores, que entendieron que esas imágenes no debían circular de esa manera. Aún así, los fragmentos que sí se difundieron alcanzaron para generar una ola de preocupación instantánea en las redes sociales de todo el continente americano. Lo que más impactó a quienes seguían el partido fue la actitud de Koné en medio del dolor. Pese a la gravedad evidente de la lesión, el mediocampista se mantuvo con un temple admirable. Cuando finalmente lo subieron a la camilla para retirarlo del campo, levantó la mano y saludó a la gente que lo estaba ovacionando desde las tribunas. No hubo gestos de desesperación ni de quiebre emocional de su parte, algo que contrastó fuertemente con las caras de varios de sus compañeros, que sí no pudieron contener la angustia al verlo retirarse de esa manera. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el tipo exacto de lesión que sufrió Koné. Desde el cuerpo médico de la selección canadiense se espera un parte oficial en las próximas horas que determine la gravedad real del cuadro. Lo que sí está claro, por la forma en que reaccionó el entorno futbolístico y por las primeras imágenes que circularon, es que se trata de una lesión seria, de esas que generan preocupación inmediata más allá del diagnóstico final. Mientras tanto, la incertidumbre sobre si Koné podrá volver a jugar en algún momento de este mundial se transformó en uno de los temas centrales de las próximas horas para todo el entorno canadiense. Las redes sociales, como suele pasar en estos casos, se llenaron de mensajes de apoyo hacia el jugador apenas se conocieron las primeras imágenes. Distintos medios deportivos de la región replicaron el momento exacto del contacto, y la secuencia se transformó casi de inmediato en uno de los temas más comentados de la jornada futbolística a nivel mundial. No fue solamente un tema de hinchas canadienses o cataríes, sino que el impacto de las imágenes trascendió fronteras y generó reacciones de jugadores y entrenadores de otras selecciones que también están participando del torneo. Dentro del propio plantel canadiense, la sensación que predominó en el resto del partido fue una mezcla de bronca contenida y responsabilidad. Algunos de los futbolistas más experimentados se encargaron de calmar a los más jóvenes, que llegaron a mostrarse visiblemente afectados por lo que le había pasado a su compañero. Ese tipo de gestos, los que no se ven reflejados en ninguna estadística, son los que terminan definiendo el verdadero clima de un vestuario en un momento de tensión como este. El reemplazo de Koné en el campo fue Nathan Saliba, y lo que hizo apenas ingresó terminó siendo uno de los momentos más emotivos de la noche. En una situación de tiro libre, Saliba sacó un remate potente que pegó en el palo antes de meterse en el fondo de la red.
El gol fue una verdadera declaración de cariño hacia su compañero lesionado, y la forma en que el resto del plantel canadiense celebró, mirando hacia el túnel por donde había salido Koné minutos antes, dejó en claro que ese tanto tenía un significado que iba mucho más allá del resultado. Ese tipo de gestos son los que terminan quedando en la memoria colectiva de un mundial, mucho más allá de las estadísticas. Cuando un equipo gana por una diferencia tan amplia, lo habitual es que la celebración se diluya entre tantos goles. Pero en este caso pasó exactamente lo contrario. Cada festejo posterior a la lesión de Koné tuvo un tono distinto, más contenido, como si todo el plantel canadiense hubiera decidido, sin necesidad de hablarlo, que esa goleada también era una forma de rendirle homenaje a su compañero en camilla. Y hablando del resultado, no se puede dejar de mencionar la magnitud histórica de lo que logró Canadá esa noche. El marcador final terminó siendo un contundente 6-0, la goleada más amplia que recuerda la selección canadiense en toda su participación en Copas del Mundo. Pero todavía hay algo más importante detrás de ese número. Esta fue, lisa y llanamente, la primera victoria en la historia de Canadá en un mundial. Después de décadas de espera, de generaciones de jugadores que soñaron con este momento sin poder concretarlo, el equipo de Jesse Marsh consiguió por fin ese triunfo que parecía esquivo. La gran figura de la noche, sin lugar a dudas, fue Jonathan David. El delantero firmó un hat-trick que quedará en la memoria de cualquier hincha canadiense, liderando una exhibición ofensiva que dejó a Qatar completamente desbordado durante los 90 minutos. Es difícil no pensar en la paradoja de la noche, una de las actuaciones más brillantes de la historia reciente del fútbol canadiense, compartiendo titulares con una de las imágenes más duras del torneo. Este resultado, además, tiene un valor estratégico enorme para las aspiraciones de Canadá dentro del Grupo B. La goleada consolida al equipo norteamericano como una de las selecciones a seguir de cerca en esta fase del campeonato, y le abre de manera muy concreta las puertas para avanzar a la siguiente ronda del Mundial. Sin embargo, esa buena noticia deportiva queda inevitablemente atravesada por la duda sobre la continuidad de Koné, una pieza que Jesse Marsh consideraba clave en el funcionamiento del mediocampo canadiense. En las próximas horas se espera que la Federación Canadiense brinde más precisiones sobre el estado real del jugador. Hasta entonces, la imagen de Koné saludando desde la camilla, en medio del dolor, va a seguir siendo una de las postales más comentadas de este Mundial 2026. Una noche que debería haber sido pura celebración para Canadá terminó marcada por una sola jugada, la que en un instante les recordó a todos lo frágil que puede ser el límite entre la gloria deportiva y el momento más duro dentro de una cancha. Hay que pensar además en lo que significa esta lesión a nivel competitivo para el resto del torneo. Jesse Marsh va a tener que decidir en los próximos días cómo reorganiza su mediocampo sin uno de sus referentes. Justo en el momento en que Canadá empieza a soñar con avanzar de fase por primera vez en su historia, la irrupción de Nathan Saliba, que ya dejó una muestra de su nivel con ese gol de tiro libre, podría convertirse en una de las claves para sostener el funcionamiento del equipo en las próximas presentaciones. El margen de error, sin embargo, se redujo considerablemente, porque perder a un jugador de la importancia de Koné en plena fase de grupos no es un dato menor para ningún cuerpo técnico. Por el lado de Qatar, la expulsión de Madibo también deja secuelas deportivas. El equipo asiático tendrá que afrontar su próximo compromiso sin uno de sus mediocampistas, en una instancia donde cada partido se vuelve prácticamente una final para sus aspiraciones de seguir con vida en el torneo. La imagen de Madibo conmocionado tras la jugada probablemente lo acompañe durante varios días, más allá de que las propias reglas del juego determinaron que la sanción correspondía. Lo que queda claro después de todo lo que pasó en ese partido es que el fútbol, una vez más, mezcló en 90 minutos la épica más pura con la imagen más dolorosa. Canadá hizo historia, Jonathan David se convirtió en protagonista absoluto, y al mismo tiempo, todo un país quedó pendiente de las próximas noticias médicas sobre uno de sus jugadores más importantes. Habrá que esperar para saber si Koné podrá volver a estar disponible en algún momento de este mundial.
Pero lo que ya nadie puede discutir es que esa jugada del minuto 51 va a quedar como una de las imágenes que va a definir, para bien y para mal, el recuerdo de esta segunda fecha del Grupo B.